Muy bien, tengan todos muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestro curso programado para el día de hoy, que titula Gestión y Administración Pública. Les damos la más cordial bienvenida en representación del Centro de Estudios Sociojurídicos e Investigación Metodológica. De igual forma, nuestros auspiciadores y colaboradores, la Librería Jurídica Magna Librorum y asimismo la consultora jurídica académica Montaño Lira Abogados. En esta oportunidad queremos presentarles el libro que la portada de igual forma se encuentra publicada en la pantalla en este preciso momento, en los monitores de todos los expectantes, en el mismo que vamos a hacer la presentación del libro de nuestro autor y expositor para el presente curso, que titula Gestión y Administración Pública, Manual para la planificación de los primeros 100 días de gestión municipal. Damos la más cordial bienvenida al doctor Juan Manuel Mariscal, quien evidentemente es el autor del libro, como les había indicado anteriormente. Doctor, muy buenas noches, bienvenido sea usted. El auditorio es todo suyo, doctor. Muchísimas gracias, doctor Amilcar Lira. Efectivamente, estamos el día de hoy para poder presentarles el libro y hablar un poco acerca de su contenido, pero sobre todo de su importancia. Un saludo cordial a todos que se han inscrito y que ahora están en sala. Y a ver, de manera inmediata vamos a ingresar al tema de la presentación, ¿no? Para quienes conocen y gustan un poco de la gestión y administración pública, van a coincidir que uno de los más grandes aportes normativos en su momento fue la Ley de Participación Popular, que contribuye positivamente a la descentralización administrativa y juega obviamente también un rol, un papel protagónico en la construcción de este nuevo modelo de país desde la administración local, que básicamente es la administración municipal. Y me estoy refiriendo básicamente a la ley 1551, a la ley de participación popular, que fue promulgada y puesta en vigencia el 20 de abril de 1994. Contribuye a la descentralización del poder a nivel municipal y a su vez también promueve e incorpora y consolida la participación de las comunidades indígenas, campesinas y urbanas en la vida política y económica del país. La administración pública, desde ese entonces, desde 1990, e incluso desde la promulgación de la Ley Orgánica de Municipalidades que fue aprobada el 10 de enero del 85, la Ley de Participación Popular es un aporte no más histórico, que no tenía precedente alguno antes de su promulgación a nivel nacional, que con el transcurrir a la fecha ya de más de sus 27 años, ha ido generando resultados muy favorables que se puede ver en el desarrollo, sobre todo también los municipios de área rural, porque el Estado, a través de esta ley, transfiere su poder central a favor de los gobiernos municipales y otorga nuevas competencias, delega la administración de mayores recursos y también involucra, como les decía, a nuevos actores sociales en la gestión y administración pública. Esta incorporación de los nuevos actores permite a su vez una mayor profundización de la democracia participativa en la toma del poder y la administración de los recursos públicos de forma directa en beneficio de su municipio, generando la idealización de que el poder ya no era algo tan lejano y que mucho menos les pertenecía solamente a ciertos círculos o grupos sociales, ¿no? Entonces, en consecuencia, crea una simbiosis entre descentralización y también democracia. Pero como en todo proceso, obviamente que se han desarrollado aspectos positivos, pero también aspectos negativos. Podríamos llamarlos como luces y sombras de la ley de participación popular. Pero bueno, eso como en toda ley es debatible, es cuestionable y obviamente también perfectible con el transcurrir de los años. A ver, un poco de, vamos a hablar
más del contenido del libro, y obviamente me refiero como estamos ya concluido en realidad, está por concluir el periodo constitucional de los gobiernos autónomos municipales, que obviamente son 6 años, ya no 5 por este alargue de mandato. Y en el actual escenario electoral, el 3 de mayo ya vamos a tener nuevas autoridades municipales, ajustado obviamente a la problemática que nos aqueja a nivel mundial en materia de salud y también subyugada un poco a la coyuntura política del país y a las consecuencias económicas que ésta ha traído o que obviamente así lo definen, ¿no? Ya culminado la contienda electoral, las autoridades electas o elegidas tienen, desde mi perspectiva, que prepararse rápidamente para poder enfrentar los retos que demanda justamente el asumir el cargo de alcalde o de concejales. Esta democracia participativa y representativa de la que hoy goza Bolivia, obviamente que ha permitido llegar a las sillas ediles a líderes vecinales, sindicales, gremiales y de otro tipo de organizaciones a los diferentes municipios, a quienes en verdad hay que reconocerles esa capacidad, esa vocación, ya sea dirigencial o práctica en la vida política, pero sin embargo con el respeto también que esas personas se merecen, hay que tomar en cuenta que no tienen mucha experiencia o no tienen conocimiento en cuanto se refiere a la gestión y administración pública, el manejo de los recursos, la planificación adecuada, esta sea anual o quinquenal, más los conocimientos de la normativa que rige a los gobiernos municipales. Entonces, no son necesariamente su especialidad, pero sí efectivamente ahora son autoridades municipales que representan a determinados sectores y que obviamente el alcalde ahora se nominará el alcalde de todos, ¿no? Entonces, en suma, yo creo que la conducción de este nuevo periodo constitucional, sobre todo cuando en muchos casos lo hacen por primera vez, estas autoridades se enfrentan a una serie de dudas, ¿no? Y las dudas, obviamente, siempre llevan al temor a equivocarse, al temor a generarse responsabilidades por la función pública y también por su desconocimiento en cuanto a leyes y normativa principal de administración pública, ¿no? Pero también hay que reconocer que al mismo tiempo estas autoridades, o sea, se ven con entusiasmo, quieren ser, como todos, ¿no? Sueñan, quieren ser protagonistas del cambio, quieren generar un mejor desarrollo local, sueñan con ser exitosos políticos, quieren llevarse tal vez el reconocimiento de todo su pueblo, de quienes lo han llevado en su momento a la silla edil, y son aspiraciones que fácilmente pueden caerse, pueden ser truncadas si no se tienen los conocimientos básicos, y digo básicos, para el manejo institucional. Por ello, es que estas autoridades deben de asumir con bastante responsabilidad el cargo que van a ocupar, siendo la primera tarea y en corto plazo, antes de su posesión, conocer de normativa de gestión y administración pública, ¿no? Por eso, desde mi perspectiva, era necesario generar un proceso de conocimiento, un proceso de inducción, con algunas reflexiones, con algunos consejos y recomendaciones en el ámbito municipal. Porque efectivamente no vamos a tampoco pretender que estas autoridades ediles, al igual que los profesionales, conozcan por lo menos más allá del 50% la normativa que rige en materia municipal, porque incluyéndonos a nosotros como profesionales a lo largo de muchos años de experiencia, es que recién hemos logrado dominar, se podría decir, mucho del contenido de las normas en materia de gestión y administración pública. Pero es importante que ellos tengan esos conocimientos básicos, preparándose rápidamente para que puedan justamente generar un plan de acción orientado a decidir la institución y ponerla en marcha en muy corto plazo, para poder resolver los problemas que son urgentes, que son importantes y que el aparato administrativo municipal no se detenga, más al contrario, continúen
en la prestación de sus servicios más importantes, ¿no? También, obviamente, la ejecución de obras en todas sus áreas y sus competencias, ¿no? Este manual que yo he logrado generar en este pequeño libro les va a permitir definir acciones concretas para poder organizar la institución municipal, evaluando los recursos humanos, los recursos económicos, sus capacidades disponibles, evaluar y ajustar los procesos y procedimientos a fin de alcanzar resultados de impacto y obviamente con eficacia y eficiencia, sobre todo considerando que a la fecha muchos de los gobiernos municipales van a ser reducidos en cuanto a su presupuesto. Sabemos que el aparato económico no se está todavía reactivando, todo a consecuencia de la pandemia COVID que se va todavía a prolongar. Entonces, es importante que los alcaldes nuevos y los concejales asuman nomás con responsabilidad y que adquieran conocimientos básicos para poner en marcha el aparato institucional. De la misma forma, yo creo que la llegada de un nuevo periodo constitucional siempre trae en sí una esperanza de que las cosas mejoren, ¿no? La población, los simpatizantes y los militantes, por ejemplo, de un determinado gobierno municipal, en un principio solamente van a estar pendientes de los primeros pasos de las autoridades nuevas. Es un periodo, desde mi perspectiva, en que se van a mantener inicialmente como simples espectadores, todavía no van a criticar, todavía no van a evaluar, excepto obviamente los militantes que son parte de esa estructura y que también seguramente van a formar parte del aparato administrativo ocupando algunos cargos, ¿no? Entonces debemos entender con responsabilidad la importancia de estos 100 primeros días, porque en la administración local, perdón, a la mayoría de la población, incluyendo los simpatizantes, ya no les interesa mucho la política, esa política discursiva. Ahora sus preocupaciones, teniendo nuevas autoridades electas, van por la prestación de sus servicios básicos, infraestructura, es decir, obras que los beneficien e incluso la generación de nuevas fuentes laborales, ¿no? En todo caso, ya la campaña electoral ha terminado, los debates políticos ya han quedado atrás, ahora toca cumplir con todas esas propuestas de campaña que obviamente han inducido a la población, al ciudadano, a apostar por un frente político o por una determinada autoridad, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, los 100 primeros días son de vital importancia para cualquier tipo de gobierno, porque define su imagen, su capacidad de gestión y administración, su estabilidad política y social, que hagan incluso posible ganarse la población de aquellos que no votaron por ese frente político o por esa opción de candidato, ¿no? Es una condición sine qua non para poder incluso planificar adecuadamente a mediano, largo plazo políticas y planes del gobierno municipal. ¿Y por qué lo he denominado manual para los 100 primeros días de gestión? Ustedes habrán percatado que ya de manera automática la ciudadanía, la población, esperan estos 100 días para hacer una evaluación precisamente del nuevo gobierno que ha asumido un municipio. Lo han hecho con el presidente actual, Luis Arce Catacora, y es más o menos un modelo que se da en otros países, ¿no? Porque quieren ver el cambio. Si no es bien un cambio estructural, por lo menos el inicio de un cambio. En este pequeño libro hablo acerca de la descentralización. Voy a un poquito, por favor, voy a compartir con ustedes la pantalla para que vean un documento que he preparado. Hablo un poco acerca de la descentralización, pero de manera muy concreta, porque también quiero manifestarles que la idea del contenido de este libro es precisamente para que la gente, las nuevas autoridades que asuman el cargo, puedan asimilar de fácil manera a qué me refiero con el proceso de descentralización, qué significa, su importancia y cómo es que se la debe de manejar ahora que ellos son autoridades, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco acerca de la descentralización en Bolivia y
Y solamente queda decir que desde la recuperación de la democracia ya hace más de 39 años atrás, que podemos tomar como un punto de partida a 1982, se ha vivido un proceso de descentralización que llama un poco la atención por la celeridad con que se dio en los primeros años. Se ha vivido un proceso de descentralización en Bolivia que ha generado grandes cambios con resultados obviamente positivos, que aún tiene todavía un largo camino por recorrer, sí, es verdad, y sobre todo hoy en día que debe de ir dentro del marco de lo que señala la Constitución Política del Estado, la misma que en su artículo primero habla de manera general que Bolivia es un Estado descentralizado y con autonomías, ¿no? Entonces, no se olviden que desde una perspectiva territorial, Bolivia está dividida en departamentos y en municipios. Indudablemente, el proceso de descentralización tuvo por objeto mejorar la distribución de los recursos para un mejor desarrollo tanto de los departamentos como también de los municipios. Se puede considerar que fue una política acertada de los gobernantes de esa época, pero yo siempre manifiesto que la misma no fue implementada por una conciencia misma de los políticos que en ese entonces gobernaban, sino porque en su momento era la tendencia que se daba en América Latina, con la finalidad de consolidar la democracia y aportar, obviamente, al desarrollo económico y social de los países, ¿no? Entonces, esta descentralización estaba orientada a buscar un mecanismo más eficaz, más eficiente para desarrollar el aparato económico y social y político del país, dejando de lado esa subordinación paternalista que siempre se ha tenido con el nivel central, la misma que se caracteriza todavía por su burocracia, con un sin de procedimientos y trabas administrativas que no permite el crecimiento de las regiones. Y también en ese entonces eran manejados por, obviamente decía, ¿no?, por cúpulas de poder que solamente buscaban generar movimiento y desarrollo para ciertos grupos, sectores o una determinada región, ¿no? Entonces, en mi criterio, la administración y el control directo del gobierno central estaba en decadencia en esas épocas y luego de tantos años de gobiernos de factos y dictatoriales, el único camino era la desconcentración y la delegación a los gobiernos subnacionales dentro de un espacio obviamente de territorio o geográficamente determinado, a cuyas autoridades departamentales y locales podían resolver de forma más efectiva sus necesidades. A ver, podemos hablar también un poco acerca de los primeros vestigios de la descentralización administrativa en Bolivia. Para una fácil comprensión, si ustedes pueden ver la presentación, he elaborado un pequeño cuadro que hablo, por ejemplo, del referéndum de 1931, en la que ya se veía la necesidad de contar con una ley de descentralización administrativa. En 1967 se incorpora en el texto constitucional el régimen interior y aspectos sobre la descentralización. En el 84 ya se aprueba el Decreto Supremo 2028-1 que organizó la Comisión Nacional de Descentralización Administrativa. En el 85 se aprueba obviamente la Ley Orgánica de Municipalidades. En el 94 ya se promulga la Ley 1606, que es la ley que modifica la Constitución Política del Estado y obviamente incorpora también normas referentes a descentralización administrativa. Y luego ya en el 95 se aprueba propiamente la Ley de Descentralización Administrativa, ¿no? Y posteriormente en el 99 la Ley de Municipalidades, la Ley 2028. Entonces, este es el primer bloque normativo que busca la descentralización administrativa, o sea, es decir, la desconcentración del gobierno central, delegando el poder político y económico y administrativo a sus instancias y gobiernos subnacionales. Yo creo que es importante siempre reconocer y resaltar que estas normas que contribuyeron enormemente a la descentralización fueron también sancionadas por estos gobiernos que hoy en día los llamamos neoliberales,
pero que obviamente han contribuido bastante al fortalecimiento y obviamente a la descentralización administrativa. Hablábamos acerca de que ha ocurrido un acelerado proceso democrático participativo después de la Ley de Participación Popular, porque con su promulgación decíamos que se articulan las comunidades indígenas, campesinas y urbanas a la vida jurídica, política y económica del país, con una más justa distribución y mejor administración de los recursos públicos. Se dio inicio a un proceso de descentralización acelerado, toda vez que fue el más importante de los últimos 50 años, se podría decir, antes de su vigencia. La apresurada promulgación, por ejemplo, de esta ley, yo la recuerdo todavía entonces porque apenas se estaba sancionando en el legislativo, a la hora el gobierno de Sánchez de Lozada ya estaba promulgando la misma, porque técnicamente lo que se estaba haciendo era municipalizar el país. Entonces, esta ley de participación popular juega un papel muy importante en la reestructuración del Estado boliviano, ¿no? Los gobiernos municipales se fortalecen con la asignación de nuevas competencias, la distribución e incremento de los recursos de coparticipación tributaria, se genera una autonomía ya en las regiones y municipios, y sobre todo de los municipios más pobres, ¿no? Que eran en ese entonces estaban regados, estaban agotados, y con esta ley de participación popular, pues recibe mayores recursos y se incorporan de mejor manera, obviamente, a la vida política. También he incorporado en el presente libro, he hablado de forma clara acerca de autonomía y descentralización. Desde una perspectiva del autor, la mía, es un proceso boliviano que surge de la lucha de los pueblos indígenas y las luchas regionales en un contexto histórico de la reconstrucción de un nuevo Estado boliviano a través, luego obviamente, de la Asamblea Constituyente, y que termina consolidándose en el nuevo texto constitucional. No, perdón, voy a desactivar. Entonces, el texto constitucional, es decir, la Constitución, señala que los principios que rigen a las entidades territoriales autónomas son la unidad, la voluntariedad, la solidaridad, equidad, las más importantes, ¿no? Como también la reciprocidad, la subsidiariedad y la transparencia y participación y control social. Es un modelo autonómico boliviano que todavía se va consolidando a través de la Ley Marco de Autonomías, la misma que tiene por objeto regular específicamente el régimen autonómico. Por ejemplo, gracias a ella se ha incorporado la elección directa de las autoridades, la administración de los recursos y el ejercicio de las facultades, como todos conocen, legislativa, deliberativa, fiscalizadora y la reglamentaria, que es delegada siempre a los ejecutivos, ya sean municipales o también sean estas departamentales. Explicar un poco el tema de la distribución competencial es algo complejo, ¿no? Entre nivel central, departamental y municipal, porque aquí les quiero yo exhibir cómo en ese entonces, cuando se incorpora la Ley Marco de Autonomía, teníamos que trabajar con un clasificador presupuestario para poder entender cómo se distribuían las competencias y cómo se las debían de trabajar cuando se las lleva a una ley, ya sea departamental o a una ley municipal. Pero para ir avanzando, o sea, básicamente se crean en realidad 4 tipos de autonomías, ¿verdad? La autonomía departamental, que está justamente aquí en la presentación, la autonomía regional, la autonomía municipal y obviamente la autonomía indígena, originario, campesino. Entonces, la Ley Marco de Autonomía y Descentralización no es otra cosa, desde mi perspectiva, y muchos van a coincidir en eso, no es otra cosa que un mejor modelo de descentralización, porque incorpora como en uno de sus desafíos el fortalecimiento institucional a nivel departamental y municipal, con una visión de
complementariedad e integralidad a la vez que articula los diferentes niveles subnacionales entre sí con el nivel central. Aunque siempre hemos un poco debatido y no compartimos la idea de que se nos denomine subnacionales, ¿no? Como si fuese una sucursal, porque se supone que tienen autonomía y tienen independencia en cuanto a la generación de leyes a nivel departamental y a nivel de municipal. Pero bueno, es el término que utilizan y vamos a tener que seguir nomás entrando en esa corriente. Lo que podemos resaltar y valorar es que en el escenario local, que la autonomía ha permitido la elección, como decía de principio, directa de los alcaldes, que vayan en una lista totalmente separada de los concejales. Esta forma ya no permite, digamos, que los concejales sean quienes decidan y quienes elijan quién debería ser el alcalde, lo que anteriormente pasaba, ¿no? Esto permite una mayor gobernabilidad y continuidad de la autoridad elegida y ya no es resultado, digamos, de pactos, de acuerdos o de simplemente de coteos políticos en realidad. Aunque a la fecha aún no se ha podido realmente superar plenamente el tema de la gobernabilidad dentro de la institución, porque siempre existe y va a existir pugna de poder, ¿no? A ver, podemos también, incluso hablando de autonomía, hacer un balance en los últimos 10 años, en realidad, desde la promulgación de la Ley Marco de Autonomía. Y se puede decir que las mismas aún no han logrado consolidarse plenamente, no han logrado superar los gobiernos subnacionales, esa dependencia paternalista hacia el nivel central, sobre todo por el tema de recursos económicos. Son muy pocos, realmente muy pocos los municipios que han logrado elaborar, por ejemplo, sus cartas orgánicas y ponerlas en vigencia. El departamento de Cochabamba, por ejemplo, ni siquiera como departamento tiene a la fecha aprobados sus estatutos autonómicos aprobados, ¿no? A ver, ¿qué más podemos decir sobre municipios? Un segundito, si me esperan, por favor. Están pidiéndome el link y voy a pasar el link. ¿Alguien más quiere, creo, sumarse? Perdón, mil disculpas. Perfecto. Entonces, también se puede decir que antagónicamente, hoy tenemos normativa que hace muy dinámica la administración descentralizada, pero lamentablemente con actores que no le han prestado la debida atención e importancia para poder desarrollar y profundizar las autonomías en Bolivia. Yo he tenido la experiencia de pasar por la Asamblea Legislativa Departamental y por algunos municipios y bueno, si bien las autoridades son frutos de la democracia representativa, pero como decía de principio, creo que no han asumido con responsabilidad el cargo para el cual han sido elegidos y en muchos casos, en realidad, son los técnicos quienes manejan la institución, ya sea municipal o también sea departamental. Bueno, en suma, simplemente nos queda, creo, esperar que con la elaboración de las cartas orgánicas y estatutos se pueda ir consolidando plenamente las autonomías municipales, departamentales y los otros niveles autonómicos, ¿no? A ver, de todas formas, de manera de resumen, ¿qué implica la autonomía? Ya les he explicado, pero en resumen, la autonomía no es otra cosa que la administración propia de los recursos, la elección directa de las autoridades, la asignación de nuevas competencias y el ejercicio de facultades. Y cuando hablamos de las facultades, obviamente todos conocen que son la facultad fiscalizadora, la facultad legislativa y la facultad deliberativa. Estas obviamente delegadas al ente legislativo, que en este caso es el Consejo Municipal, y en los gobiernos departamentales la Asamblea Departamental. Y la facultad reglamentaria está obviamente netamente delegada al Ejecutivo Municipal o Departamental. Ahora, aquí quiero hacerles una pequeña reflexión, porque desde mi punto de vista, la facultad deliberativa no es más o simplemente un medio para poder alcanzar
justamente los fines de la facultad legislativa y de la facultad fiscalizadora, porque deliberando uno en el seno del Consejo Municipal puede dictar leyes municipales o resoluciones municipales, y esa es la facultad legislativa. Obviamente también pueden debatir asuntos técnicos, asuntos legales en materia de fiscalización. Entonces la facultad deliberativa no es más que un medio para alcanzar a las otras facultades que se tienen dentro del marco competencial en las autonomías municipales. Vamos a hablar un poco de gestión y administración y sobre todo acerca de las diferencias entre ellas y su importancia. Muchos creen que la gestión y administración son términos que se utilizan como sinónimos, pero sin embargo son diferentes. Incluso suelen confundir con dirigir y organizar, pero es necesario entender a cada una de ellas, sus diferencias y su importancia para precisamente aplicarlos adecuadamente. Incluso de quién maneja el tema de la gestión y quién maneja el tema de la administración. En la gestión pública, por ejemplo, está a cargo de las autoridades electas y designadas de rango jerárquico. Con una visión determinan estrategias para satisfacer las demandas colectivas y generar políticas para desarrollar las potencialidades de su municipio. Es decir, buscan lograr y alcanzar objetivos a través de la planificación a corto, mediano y largo plazo. Toman decisiones de carácter gerencial, administrativo, y asumen las responsabilidades de forma directa de la gestión pública y administrativa, sea esta buena o sea esta mala. Entonces, en la presentación que tienen en sus pantallas, la gestión pública es básicamente definir los objetivos para el bienestar colectivo. Es la planificación estratégica. La gestión pública es la toma de decisiones gerenciales, es la dirección o conducción de la institución. La gestión pública evalúa, la gestión pública busca resultados. En cambio, la administración pública técnicamente ejecuta. La administración pública tiene la disposición de recursos humanos y económicos en sus manos. Determina procesos administrativos de funcionamiento y resuelve tareas recurrentes en el ámbito administrativo. Y también vela, obviamente, en ese ámbito administrativo, el cumplimiento de los principios de legalidad, eficiencia y eficacia. Es decir, que la administración pública técnicamente es la institución, o sea, esa persona jurídica que está compuesto por una estructura jerárquica o piramidal, la conocen, ¿no? Consta de recursos humanos, recursos económicos y está bajo la dirección justamente del gestor, que en este caso es la autoridad, o en su defecto de su gabinete, que también son autoridades jerárquicas, ¿no? Ellos ejecutan lo planificado bajo procedimientos administrativos enmarcados, como decía, en los principios de legalidad, eficiencia y eficacia. La administración, obviamente, tiene que ser aplicada con un modelo de gerencia por resultados. La gestión puede ser realizada de acuerdo a una visión política, sí, pero de desarrollo de las capacidades productivas de la región y además potencializar una determinada capacidad para cumplir una demanda o necesidad colectiva. La administración debe ser siempre a través de un modelo de gerencia por resultados. Es decir, que lo que se vaya a producir cause un efecto multiplicador o que el resultado sea altamente productivo. No se debe generar obras simplemente por generar. O sea, esa es la administración con un modelo de gerencia por resultados, sin que la misma, obviamente, o mejor dicho, que la misma tenga un aprovechamiento por parte de la población y que dicho aprovechamiento genere resultados de alto impacto o resultados positivos, ¿no? Entonces, no solamente porque deban generarse de esta forma, sino porque es un modelo que se viene aplicando ya desde hace muchos años atrás
en América Latina y obviamente en otros países del mundo, ¿no? Les acabo de poner una presentación justamente de qué supone la gestión de resultados. Es la aplicación de insumos a través de procesos para generar productos, pero productos sobre todo con resultados de impacto. Economía, eficiencia, eficacia y efectos de la eficacia. Todo eso dentro de lo que es la denominada gestión municipal o gestión pública por resultados. A ver, en un ejemplo que alguna vez siempre comparto o he estado compartiendo, si nosotros invertimos, vamos a hablar de fútbol para que un poco me puedan entender, si nosotros invertimos muchos recursos contratando al mejor plantel para que nos pueda representar a la selección nacional, contratamos al mejor entrenador y a un equipo de colaboradores y encima construimos el mejor centro de alto rendimiento de América Latina, como lo estábamos haciendo en el municipio de Vinto, ¿cuál es el objetivo o el resultado de impacto? El resultado de impacto será tener un gran complejo deportivo para la práctica, o el resultado de impacto será que esta selección, con toda la inversión que se hace, logre clasificar al siguiente mundial. Obviamente, si no logra clasificar, significa que todo el dinero invertido no ha alcanzado un resultado de impacto, un resultado positivo, porque lo que se busca es, con toda esa inversión, que la selección boliviana clasifique al siguiente mundial. Entonces, para ver si me dejo entender, esa es la forma en la que debemos de trabajar cuando hablamos de resultados de impacto o resultados positivos en favor de toda la población. Gerencia pública y decisión gerencial. Estamos hablando de gerencia por resultados y obviamente hay que hablar acerca de gerencia y de las decisiones gerenciales que deben de asumir sobre todo las autoridades municipales, ¿no? La gerencia pública se constituye en realidad hoy en día como una propuesta administrativa obligada que nos tiene que llevar a la modernización de los enfoques de una alta dirección de las instituciones de los gobiernos del Estado. Ustedes habrán escuchado que en muchos gobiernos municipales a veces les sobra el presupuesto institucional, que estamos en septiembre y octubre y apenas han ejecutado el máximo el 50%, y a fin de año lo que se queda son recursos que retornan al TGN, que son saldos caja bancos, que no deberían ser de esa forma, al contrario, que cuando se tiene recursos debería más bien faltarte recursos, porque si eres un buen administrador vas a lograr ejecutar todos los recursos en favor de obras y proyectos en favor de la población, repito, ¿no? Entonces se tiene como finalidad mejorar las capacidades de los gobiernos para lograr resultados positivos y de alto impacto. Esta gerencia pública está sustentada siempre por una adecuada planificación, pero en el proceso de ejecución, obviamente se van a tener que asumir decisiones gerenciales con riesgos de operación en el resultado para resolver un determinado problema, porque no todo lo que se planifica lamentablemente sale de la forma esperada. En el camino se encuentran a veces problemas que deben ser resueltos con decisiones gerenciales con riesgo de operación, es decir, tomar una decisión a sabiendas que posiblemente puedas conllevarte o cargarte encima una responsabilidad, ya sea en el ámbito, sobre todo lo más importante, ¿no? Civil y penal, ¿no? Las decisiones gerenciales con riesgos de operación implican un determinado grado de incertidumbre, de probabilidades de que esta decisión te pueda conllevar precisamente a asumir responsabilidades y que tal vez en un futuro no logres superar si es que no tomas los recaudos necesarios, ¿no? Pero también, o sea, ya la norma, la ley 1173, perdón, ya la ley SAFCO, ha previsto el tema de las decisiones gerenciales en su artículo 33, ¿ya? Habla, por ejemplo, de cómo eximirse, habla acerca de la excepción de la responsabilidad por asumir estas decisiones gerenciales. Aquí en pantalla ustedes tienen, por ejemplo, que se debe siempre elaborar
un informe escrito sustentando la decisión asumida, ¿no? La misma sirve como medio de prueba para un control posterior, que es obviamente la Contraloría General del Estado quien realiza ese control posterior. El sustento debe fundamentarse en que la decisión se tomó en procura de, ahí dice, de un mayor beneficio en resguardo de los bienes de la entidad, considerando los riesgos propios de la operación. B, que la solución o alternativa, a su juicio, ofrece mayores posibilidades de resultados positivos netos bajo circunstancias imperantes y razonables previsibles. C, neutralizar los efectos de la situación de fuerza mayor dentro de lo razonablemente posible. Este informe debe ser puesto a conocimiento ante la autoridad superior jerárquica, en el caso de los alcaldes ante los consejos municipales, para fines de fiscalización, ¿no? Pero yo les comento, por ejemplo, un caso en el que ha quedado una autoridad edil exenta de responsabilidad, a pesar de que también se han invertido recursos, porque ha buscado el mayor beneficio para su municipio, ¿ya? Sin decir el nombre del municipio, por ejemplo, un alcalde decide contratar una consultora para que pueda construir o elaborar un proyecto a diseño final de un complejo deportivo que tenía entre muchas de sus cosas por construir, un estadio, un coliseo, canchas de frontón, después una pista atlética, si no me equivoco, y piscina. Ustedes saben que existía o todavía sigue existiendo los proyectos Bolivia Cambia, que son manejados por la unidad de preinversión, y le llama al alcalde y le dice: la siguiente semana, señor alcalde, vamos a estar en Cochabamba, por lo tanto tiene que presentar un proyecto. Nos estamos enfocando sobre todo en esta gestión en coliseos municipales. Perfecto. Entonces lo que hace el alcalde es pedirle a la consultora de que le haga primeramente el diseño final del coliseo, pero la consultora decide no hacer ese proyecto porque ha empezado por otro lado y como está todavía dentro del plazo, le deja un poco mal parado al alcalde. ¿Qué hace el alcalde? Toma una decisión gerencial ante la negativa de esa consultora y contrata otra consultora para poder llevar adelante el estudio de diseño final y le entrega en un corto tiempo más de paso, ¿no? Y presenta ese proyecto ante la UPRE y la UPRE le financia 2.7 millones. Efectivamente, a simple vista, parecería que una malversación de fondos, porque el alcalde ha contratado a 2 empresas para un mismo objetivo, pero obviamente lo que hace es justificar la razón de su decisión, pues ha invertido otros 30.000 bolivianos más con otra consultora, pero a cambio de la inversión de los 30.000 bolivianos ha logrado apalancar la suma de 2.7 millones. Entonces significa que ha logrado un mayor beneficio para su institución. Entonces, de esa forma es que existe la excepción de la responsabilidad por las decisiones gerenciales. Y son decisiones que muchos alcaldes, lamentablemente, por falta de asesoramiento, no las asumen, no las toman, o sea, no se arriesgan porque tienen temor a generarse responsabilidades, pero no saben que pueden quedar exentos siempre y cuando velan un mayor beneficio o velan los propios intereses de la institución. También, obviamente, en este libro hago referencia al inicio de una buena gestión del Ejecutivo Municipal, ¿ya? No se debe de olvidar que las autoridades electas llevan con sí la confianza del pueblo, expresada a través del voto en las urnas. Y esa confianza debe ser entendida como también la esperanza de cambios, de días mejores para sus familias, para su barrio, para su distrito y para toda la ciudad. O sea, es decir, que la gente o los ciudadanos cuando van a depositar su voto no simplemente practican ese derecho político a sufragar, sino depositan la confianza en una determinada persona que es candidato o en un determinado partido político, pero también es una confianza que va sumada de la esperanza de que se tenga días mejores, ¿no? Obviamente, ya dije, para su familia, su barrio, su distrito y para toda la ciudad. Debemos considerar, por eso, que el gobierno local es el más próximo al ciudadano, a quien en primera instancia acuden para buscar la atención de sus necesidades y sus necesidades más básicas, la solución a los problemas estructurales,
Es por eso muy importante que las autoridades electas, como el alcalde y los concejales, actúen con liderazgo, como buenos padres de familia que piensan en el bienestar de sus hijos, pero no solamente en el bienestar presente, sino en el bienestar, sobre todo, futuro. Tienen que asumir ese gran reto de administrar con responsabilidad, velando por realizar adecuadas inversiones, cuidando cada centavo de los recursos de la administración para generar obras, que hemos dicho, obras de impacto, resultados positivos. Muchas autoridades, por ejemplo, llegan a ocupar estos cargos por esos rasgos de liderazgos que tienen, porque son buenos líderes en materia sindical, ¿no? Y eso es lo que obviamente en esta coyuntura política les lleva a ser candidatos y lo que tienen que hacer es siempre pensar en la colectividad. Por ejemplo, un buen líder es la persona capaz de incentivar, de motivar, de ejercer influencia en el comportamiento o modo de pensar de sus seguidores, con el propósito, obviamente, de buscar siempre un bien común. Ahora, pero ingresando a lo que es gestión y administración pública, hay unos conceptos que se manejan. El concepto, por ejemplo, de liderazgo en la gestión, que es la persona que tiene la capacidad de modificar, de crear y modificar políticas en el aspecto de decisión para que exista una mejor ejecución de actividades respecto a los procesos, una mejor solución de los problemas o conflictos, ¿no? Ahora, también hay un denominado líderes en administración, que son ya obviamente personas con mucho, pero mucho conocimiento y capacidad técnica para poder analizar procesos y que si estos son positivos o negativos en la gestión y obviamente que los puedan cambiar en el transcurso de la ejecución de determinados proyectos. Ahora, en este libro también he logrado incorporar un acápite referente a los lineamientos para ser una buena autoridad. Y como decía de principio, no he recopilado aspectos teóricos ni de doctrina. Lo que he hecho es plasmar en realidad la experiencia que a lo largo de estos 15 años he visto en carne propia que se dan en muchos de los gobiernos municipales, pero también en los gobiernos departamentales. Y es que las nuevas autoridades electas obviamente tienen en sus manos el reto y la responsabilidad de dirigir el desarrollo de su municipio, siendo para los ciudadanos la esperanza, como decía, de cambios, pero sobre todo de desarrollo económico y social. Por ello se debe destacar en determinadas cualidades y actitudes propias de un gran líder y que luego se constituye obviamente en el alcalde como la máxima autoridad de ese municipio. Entonces, una de las excusas que se deben de olvidar, por ejemplo, es que en el primer año es para aprender. O sea, es una excusa muy común que utilizan muchas autoridades. Es una frase muy conocida por estas autoridades para justificar justamente su falta de conocimiento y su capacidad de gestión para poner en marcha el aparato administrativo institucional. Es una frase muy equivocada que solo se utiliza para simplemente justificar sus debilidades de inicio de gestión, porque en ningún momento durante su campaña han dicho, primero voy a ir a aprender durante el primer año, luego recién voy a hacer. Se han mostrado tan capaces en la campaña de que iban a resolver los problemas apenas llegaban a la silla de Por lo tanto, es una frase que deben de olvidarse por completo, el hecho de decir que el primer aprender. Otra de las frases que deben de olvidarse y que por lo general siempre ocurre cuando pasan a un siguiente periodo constitucional. No hay plata, solamente deudas, ¿no? Es obvio que al asumir una administración de gobierno municipal, uno tiene que estar consciente de que van a haber problemas, sobre todo de orden económico, pero que el mismo no debe ser tomado como una excusa para presentar sobre todo a la población, echando la culpa, y eso siempre pasa, a las autoridades salientes por la falta de recursos y las obligaciones pendientes que más bien tiene la institución. Si bien se tiene un escenario complicado, más bien es ahí donde uno debe mostrar la capacidad de gestión que tiene para la búsqueda de nuevos recursos que puedan incorporarse ya sea al gasto corriente
o ya sea al gasto de inversión y lograr satisfacer las necesidades de la población. Sabemos que andamos en una época muy difícil a nivel económico, a nivel, no solamente a nivel municipal, sino nacional también, a consecuencia de la pandemia COVID, pero creo que es el momento de mostrar realmente esa capacidad de gestión y buscar otros recursos y que no sea la excusa a ser presentada a la población, porque eso no fue lo que tú has manifestado en la campaña electoral. También se ha escuchado muchas veces una frase decir para justificar justamente la falta de capacidad para resolver conflictos y problemas, y tratan de deslindarlo simplemente indicando no soy político o a veces indicando que no soy profesional. Para empezar, si has llegado a la alcaldía municipal y a ser alcalde es precisamente porque tienes alguna virtud o capacidad y que la has demostrado en el ámbito sindical o en su defecto también en el ámbito profesional. Y de última, si no eres profesional, pues tienes todo un equipo de profesionales que te ayudan a sacar adelante la gestión. El alcalde nunca está solo, tiene a todo su gabinete y por detrás del gabinete a toda una estructura de profesionales que se van a encargar de la administración municipal y el alcalde se encargará de la gestión municipal, ¿no? Pero también hay factores externos que creo que debemos de olvidar. Es muy importante esta frase que debe salir de la mente de todos los cochabambinos, de todos los bolivianos en realidad, y es justamente cuando dicen, no importa que el candidato robe mientras haga obras. Yo creo que esta nuestra cultura de estar de acuerdo en que las autoridades roben siempre y cuando hagan obras es un pensamiento popular que solo nos muestra la decadencia de la política y la administración pública, que estamos subyugando nuestra desesperación o estamos mostrando la desesperación de la población de querer desarrollo a toda costa, de querer obras a toda costa, aun si esto implica que las autoridades roben mientras hagan proyectos de inversión y desarrollo. Creo que es un pensamiento que debe de quedar en el pasado y que debemos de olvidarnos también nosotros. Ahora vamos a ingresar, está en la presentación, la designación del primer círculo del alcalde. Es el círculo denominado el círculo de confianza, que obviamente debe estar conformado de gente profesional que piense y sienta igual que el alcalde. A eso nos referimos con política e ideológicamente. El mismo día en que se llevan adelante las elecciones, la gran mayoría de los alcaldes, así como los concejales, ya conocen los resultados que les dio la victoria y que les permite obviamente acceder a la silla del Ejecutivo o del Consejo Municipal. Y llega el momento de organizarse y conformar su equipo de colaboradores, entre quienes obviamente van a estar los secretarios municipales, los directores, los jefes de unidad, quienes son servidores designados y de libre nombramiento, los que denominábamos anteriormente también servidores jerárquicos, que no forman parte de la carrera administrativa, aunque ahora ya no existe carrera administrativa. Con la ley que aprueba el presupuesto general del Estado en la gestión 2021, se ha emitido un decreto reglamentario que indica que se elimina la carrera administrativa y que de aquí en adelante para poder acceder a ser servidor público se tendrá que tener una labor o un servicio social. No sé cómo se maneja eso en un futuro, pero por lo menos es lo que se tiene normativamente. Regresando al punto, decíamos, la MAE debe de utilizar, o el alcalde debe de utilizar algunos criterios para este fin, buscando profesionales con conocimiento y experiencia en gestión y administración pública, que le puedan ayudar a cumplir esas promesas de campaña, transformándolas en políticas de gestión y llevarlos a su ejecución. Pero no es menos cierto que tendrán la obligación de designar en algunos cargos de confianza, obviamente a sus colaboradores de campaña y amigos. Esta es una situación bastante delicada que debe ser adecuadamente evaluada por la autoridad. Todo servidor público, jerárquico hasta el último de la estructura orgánica, tiene que tener ciertos valores éticos, morales, ideológicos,
vocación de servicio, acá se los ha notado, capacidades técnicas, experiencia y también mucha responsabilidad. Hay una frase que siempre me gusta utilizar, porque alguna vez lo dijo el ex ministro de Justicia y de Transparencia Institucional, el doctor Héctor Arce Saconeta, y se refería a que al servidor público, ¿no? Y le decía, servidor público, haz tu deber porque es tu deber. Y creo que eso se deben aprender muchos de los servidores públicos, de que deben hacer su deber porque es su deber y no un favor a la sociedad, ¿no? Regresando al tema, el equipo a la cabeza de la MAE, que es el gabinete, obviamente va a dirigir y va a incorporar el modelo de gestión del nuevo gobierno que está asumiendo y serán responsables hasta políticos de los resultados y en consecuencia también de la administración. Se ha visto muchas veces que a veces cuando se equivocan en cuanto a la administración y gestión, quien se lleva los platos rotos dentro de la institución es simplemente el alcalde, cuando quienes deberían de asumir todas las responsabilidades conjuntamente, su gabinete, su primer círculo de confianza, porque se supone que están política e ideológicamente junto con el alcalde, sienten y piensan igual que él. Pero obviamente eso no ocurre. Yo he visto a muchos alcaldes que después de concluir su gestión municipal han terminado solos a través de los juzgados, los estrados judiciales, tratando de quedar exentos de muchos de los procesos, ya sean civiles o sean penales, que se les han iniciado por haber asumido un cargo o por haber tomado decisiones equívocas en su momento. Y el resto de los funcionarios tengan por seguro que ya ni siquiera se acercan ni para saludar. Pero también quiero hacer notar que ya en esta transición, hablando del nuevo periodo constitucional, cambiar todo el personal municipal es un poco complejo. Se debe iniciar sí o sí con el primer círculo de confianza, el gabinete municipal. El resto se lo deberá de hacer de forma progresiva y sistemática, si es que corresponde, analizando incluso cada caso de forma particular con el apoyo de la Unidad de Recursos Humanos. También es muy importante para la planificación de estos 100 primeros días analizar, evaluar y conocer la estructura orgánica municipal. ¿Ya? Eso es algo muy importante que se tiene que hacer al asumir el cargo. Porque no se olviden que la contienda electoral ya ha terminado. Los resultados ya son oficiales, han sido proclamados y este 3 de mayo van a asumir muchas autoridades, alcaldes y concejales. Y deberán realizar un rápido diagnóstico de la situación institucional con miras a dar inicio a su gestión una vez que asuman el cargo. Y más allá de esta transición transparente que a la fecha vienen realizando, la transición transparente simplemente te provee de algunos insumos necesarios para poder formular tu plan y tu estrategia para poder encarar la administración municipal y que obviamente el aparato administrativo no se detenga. Es por eso que es importante entender que el análisis de la situación institucional es una herramienta que te va a permitir ver el entorno que te rodea dentro de la institución municipal y realizar una reflexión interna y externa para poder hacer un uso de la razón y ver de qué manera planificas adecuadamente tus 100 primeros días de gestión. Conocer, por ejemplo, la estructura y la organización municipal sí es de vital importancia para formular, como decía, el plan de inicio de gestión, toda vez que te permite conocer de qué manera está estructurada la institución, con qué tipo de recursos humanos cuentas y si la misma sirve a los fines y a los intereses de las nuevas políticas que tú pretendes incorporar. Por ejemplo, y se da hoy en día, si en tu propuesta de campaña uno de tus pilares fundamentales ha sido la salud, tendrás que ver si tu estructura responde realmente a poder cumplir con esa política de campaña. Perdón, me he adelantado. Con esa política de campaña. En un ejemplo, muchos alcaldes, eso pero por recomendación, sobre todo de sus directores financieros, no quieren cambiar la estructura. No se olviden que han llegado con un plan de gobierno al municipio. Ese plan de gobierno tiene que ser institucionalizado, no se puede quedar simplemente como promesas de campaña.
¿no? Entonces, para poder institucionalizar, tú tienes que ver si esa estructura va a responder a poder institucionalizar ese plan de gobierno municipal que has presentado en la campaña. Es como más o menos, doy un ejemplo también, como si cambiáramos de director técnico para la selección boliviana. El anterior director técnico habrá tenido una forma de plantear el equipo en la cancha para obtener un resultado, ¿no? El nuevo director técnico, y en este caso el nuevo alcalde, lo que va a hacer es ver si ese equipo le sirve o no le sirve para poder implementar su plan de gobierno municipal. Si no le sirve, pues entonces lo que tiene que hacer es cambiar la estructura del gobierno municipal, porque no se puede quedar con esa estructura que no le sirve para poder implementar su plan de gobierno municipal. Y eso es algo que muchos no quieren hacer, sobre todo cuando hablamos de la mitad de gestión, porque obviamente van a recibir la alcaldía el 3 de mayo, ya el plan operativo anual está corriendo, se está ejecutando. Es verdad que la estructura se ha aprobado ya en el POA en la gestión anterior, en septiembre del 2020 en este caso, pero siendo ellos nuevas autoridades pueden tranquilamente modificar esa estructura. Es importante también para la planificación de los 100 primeros días de gestión verificar el POA, la ejecución física y financiera y sobre todo los instrumentos de planificación. Una de las actividades fundamentales del diagnóstico situacional es la verificación del POA, de la presente gestión, ya que la misma se constituye en una herramienta que tiene un plan estructurado de actividades para la ejecución de planes, programas y proyectos, obviamente a corto plazo, y que con anterioridad ya fueron aprobados por el gobierno municipal cesante y que las nuevas autoridades la van a encontrar en plena ejecución o en plena marcha, como les decía. Si bien el POA de la gestión actual en la que van a asumir funciones ya se encuentra en desarrollo, en ejecución, y que además ya fue aprobado con la participación de las organizaciones sociales en las denominadas cumbres municipales y aprobado obviamente por el ente legislativo mediante ley municipal, no es menos cierto, y repito, que la misma quizá no responda a la visión de la nueva gestión y administración que se pretende incorporar, porque repito, como alcalde, usted ha llegado justamente con su propio plan de gobierno municipal que fue presentado en la campaña electoral y sobre la que también los electores han depositado su confianza a través del voto. En consecuencia, se deberá de ajustar el POA a la nueva visión y el plan de gobierno, la misma que debe ser realizada con mucha responsabilidad y con absoluta participación del Consejo Municipal. Porque de lo contrario, si no vas a ajustar el plan operativo anual, es básicamente darle continuidad a lo mismo. En ese caso, no hubiera sido necesario precisamente acudir a las urnas, confiar en el plan de gobierno de un nuevo candidato y darle la confianza a través del voto, ¿no? Eso es algo muy importante. Ahora, ajustar el POA para los primeros 100 días de gestión, la misma debe, como está en la presentación, definir actividades concretas, determinar la prioridad de cada actividad, debe establecer un cronograma de trabajo súper importante y se debe asignar responsables y efectuar una evaluación continua. Esos son los requisitos importantes que se deben de considerar al momento de ajustar el POA para los primeros 100 días de gestión. Pero de forma simultánea, se debe verificar también la ejecución física y financiera de cada actividad, plan, programa y proyecto incorporado en el plan operativo anual. Y con algo más de tiempo, se deberá de revisar los otros instrumentos de planificación de mediano y largo plazo, como son el PIE, que es el Plan Estratégico Institucional, y el PTDI, que es el Plan Territorial de Desarrollo Integral. Obviamente, ambos instrumentos técnicos están dentro del texto constitucional que establecen que la planificación del desarrollo municipal debe estar en concordancia con la planificación departamental y también con la planificación nacional.
Esto lo van a encontrar en la ley 777, en la ley SPIE, pero no vamos a entrar a su estudio porque también tiene nomás cierta complejidad. No es tampoco difícil, pero tiene nomás su complejidad a manera, digamos, de brindar una explicación un poco clara. Tendría un curso diferente para el tema de la ley de planificación del Estado. Vamos a pasar al tema de estructurar el plan de inicio, perdón, creo que está mal escrito, sí, un plan de inicio de gestión de los 100 primeros días. Como les decía, los primeros 100 días de gestión son de vital importancia, ya que definen, aunque no lo crean, definen el resultado final. Cuando empiezas bien, terminas bien en un trabajo, ¿no? Les aseguro que se pueden dar cientos de ejemplos de alcaldes que iniciaron su gestión con las mejores intenciones, con la mejor voluntad, pero al cabo de los pocos meses ya fueron descalificados por la población, por su ineficiencia, su incapacidad de resolver precisamente los problemas más delicados y ya no muestran esa gran capacidad que en las campañas demostraron una vez que se sientan en la silla edil. Por eso no se puede caer en este error, porque la población elige nuevas autoridades para un cambio, un cambio que traiga mejores en realidad. Y además, cuando la población comience a ver cambios y resultados positivos en la nueva gestión, se crea un lazo de más confianza con los gobernantes y se comienza a construir un clima de gobernabilidad y nos evitamos de muchas marchas, bloqueos y reclamos de la sociedad civil. Como les explicaba de principio, es importante estos 100 días. Y en estos 100 primeros días se requieren acciones agresivas. Si bien no es mucho lo que se puede lograr en términos concretos y objetivos que permitan un cambio estructural dentro del plan de gobierno, empero estos 100 días tienen un significado, yo creo que simbólico, y son interpretados por la población como que sometiéndoles a una balanza entre la capacidad y la incapacidad de los gobernantes para liderar el cambio y el desarrollo, ¿no? Tomar decisiones, obviamente, sin un plan adecuadamente elaborado para encarar los primeros meses y que constituyan a su vez en la base para el cumplimiento del plan anual, sería una completa irresponsabilidad y puede ser contraproducente para lograr algunos objetivos a mediano y largo plazo. Se debe incorporar acciones bien efectivas que muestren a la población que se dio inicio a un cambio, que los va a llevar por un horizonte o un destino final diferente. Y ese destino u horizonte es el desarrollo y el progreso del barrio, del distrito y obviamente de toda la población de ese municipio, ¿no? A la población, la verdad, ya no le interesan los problemas administrativos, ¿ya? Hace un poco escuchábamos, no les interesa un proceso de contratación, lo que les interesa es el resultado del proceso de contratación que les beneficia a ellos. No les interesa financieros ni de ninguna otra índole. Por eso pues, han depositado su confianza en la nueva autoridad edil y obviamente en todo el equipo municipal y también obviamente en los miembros del Consejo Municipal, porque como les decía, esas autoridades al momento de hacer campaña se mostraban muy capaces, muy convincentes de que podían resolver las necesidades actuales de la población, ¿no? Y obviamente cuando ya no estás en campaña es difícil tratar de cumplir esas promesas que se han hecho. Por lo tanto, las autoridades nuevas, sobre todo la MAE, tienen en sus manos el desafío de mostrar cambios, mantener la confianza de la población, también ganarse la confianza de la población que no ha votado por ese candidato, demostrar sus capacidades de gestión y de administración. Están técnicamente obligados a tomar decisiones gerenciales con altos riesgos de operación para los primeros 100 días de gestión, para buscar resultados que podrían obtenerse y que las mismas sean necesarias para crear en realidad una nueva imagen de gobierno municipal. Les decía de principio, esos 100 días son importantes porque definen la imagen del nuevo gobierno municipal, definen la imagen de la nueva autoridad que ha asumido la nueva gestión municipal en este nuevo periodo constitucional.
Ahí les he puesto una pequeña diapositiva acerca de los 100 días que son el plan de inicio de gestión, que te va a dar un buen inicio. Si arrancas con pie derecho, seguramente el plan de gobierno anual vas a poder incorporar de mejor manera, que obviamente es un proceso de consolidación. Y si te vas consolidando, es obviamente que tu plan de gobierno municipal de 5 años, en 5 años se van a lograr nomás resultados resultados positivos o de alto impacto que queden en la población. La elaboración del plan de 100 días es un instrumento interno, porque a la población, como decía, no les interesa mucho ya cómo, o el cómo, sino el qué, que es el resultado. Se debe establecer líneas de acción bien puntuales, estratégicas, claras y concretas para generar el inicio de un cambio. Evaluar y obviamente reorganizar la municipalidad con proyección de futuro y que se constituya en la imagen, sobre todo, en la base fundamental para el desarrollo y ejecutar planes de gobierno. Eso en cuanto a a cómo estructurar el plan de inicio de gestión. Y luego también he incorporado lo que anteriormente ya decía, que creo que es lo mismo, adecuar la estructura organizativa a los objetivos del plan de gobierno. En un resumen, simplemente decirles que el plan de gobierno, que para ejecutar o institucionalizar el plan de gobierno, necesariamente hay que ajustar la estructura orgánica, realizar una adecuada planificación estratégica, una formulación adecuada del presupuesto, obviamente dependiendo de la planificación que se vaya a implementar, y esto te va a permitir alcanzar resultados de impacto, ¿no? Es importante, obviamente, para poder alcanzar esos resultados de impacto, los mecanismos de control y seguimiento y evaluación. Y les voy a explicar del por qué en realidad. Independientemente de los mecanismos de control que utiliza el Consejo Municipal, que en realidad es un ente de fiscalización, no tanto de control, para desarrollar esa su facultad fiscalizadora. Y obviamente también tienes al control social como representantes de la sociedad debidamente organizada. Pero es mucho más importante para el Ejecutivo Municipal contar con sus propios mecanismos de control, seguimiento y evaluación. ¿Con qué finalidad? De contar con información real en tiempo y momento oportuno, que permita conocer el estado o la situación de la ejecución de los planes, programas y proyectos, y que estos inciden y que se concluyan en las fechas programadas, alcanzando así el logro de los objetivos planificados. Porque si no se ofrece resultados, de nada va a servir que tengas un buen plan de trabajo. De nada te va a servir que tengas recursos humanos o económicos, ya que a la población en verdad ya no le interesa en realidad cómo te planifiques. Lo que le interesa a la población es los resultados visibles y que estos sean obviamente entregados siempre dentro del menor plazo posible. Por ejemplo, la elaboración de los planes solo te debe de ocupar un determinado tiempo, luego se deben poner en ejecución. ¿Y por qué digo que los mecanismos de control, de control, evaluación y seguimiento son importantes para el propio Ejecutivo Municipal? El alcalde, en una recomendación propia, que es lo que nosotros hemos visto a lo largo de estos años, tiene que tener su propia unidad o una persona que se encargue de evaluar si las secretarías o direcciones están ejecutando lo que se les ha encomendado y lo que está planificado en el POA en tiempo y momento oportuno. Este personal staff no va a ir a ganarse el cariño de los secretarios municipales, menos de los directores. Simplemente debe responder al alcalde municipal, ¿ya? Porque la idea es que le brinde información de que sus secretarías están ejecutando el presupuesto, porque conocemos que en administración muchos secretarios que tal vez por X razón o motivo, no voy a decir si son técnicas o legales, no logran ejecutar el presupuesto que se les asigna, entonces lo que hacen es generar dudas, lo que hacen es prácticamente ir con mentiras al alcalde municipal del por qué no se ha ejecutado, ¿no? Y esto simplemente genera una muy mala imagen, genera falta de resultados positivos
¿qué tiene que entregar el alcalde? Por eso les decíamos de principio, es muy importante la conformación del primer círculo de confianza. Muchas autoridades designadas, en realidad, cuántas veces no han mentido a sus alcaldes con la finalidad también de preservar sus puestos. Esa es la pura realidad, por lo tanto, tiene nomás que el alcalde tener un staff que pueda darle la información acerca del control, la evaluación y el seguimiento que se hagan a los proyectos que son encomendados a las secretarías y a las direcciones, ¿no? Les he incorporado también en esta presentación, en la parte inferior, justamente el plan de gobierno municipal, procesos de contratación, la ejecución del proyecto, la entrega provisional y obviamente la entrega final. Es donde interviene precisamente esta persona o esta dirección que se va a encargar de los mecanismos de control, evaluación y seguimiento. Porque cuando le brindas incluso al alcalde información real en tiempo y momento oportuno, le permite tomar decisiones referentes a un determinado proyecto, si va o no va, si continúa o no continúa, o qué se debería de hacer para mejorar, o que realmente se entregue en tiempo y momento oportuno, o que se entregue un proyecto de buena calidad. A ver, la siguiente diapositiva. También incorporado, obviamente, en este libro, la importancia del Consejo Municipal. Es obvio que el Ejecutivo no puede trabajar sin su Consejo Municipal. Desde mi perspectiva, los consejos municipales, pero también las asambleas legislativas departamentales, se constituyen en uno de los principales y más importantes escenarios para el ejercicio de la democracia representativa, y en este caso del nivel local, donde se representan los intereses de los ciudadanos como sujetos de derechos y deberes. O sea, el Consejo Municipal es un actor fundamental para el logro de los objetivos de la gestión municipal, ejerciendo facultades legislativas, deliberativas y de fiscalización conducentes a controlar que las labores del Ejecutivo Municipal se las realicen con transparencia y dentro del marco de la ley, ¿no? Entonces, el Consejo Municipal, obviamente que está integrado por concejales electos de diferentes siglas políticas, todos ellos con los mismos derechos y obligaciones. Algunos responderán, obviamente, al bloque de la mayoría y otros a los de la minoría, pero su representación es ecuánime e igualitaria, ¿no? Porque los concejales, dependiendo de la cantidad, conforman bancadas políticas, pero cada uno representa a determinados sectores, y es decir, que toda la población sí tiene representación, tanto los bloques, digo, la población mayoritaria, como también la población minoritaria, y en algunos casos hasta sectoriales, ¿no? Porque hay representantes de organizaciones gremiales, sindicales, autotransporte, etcétera. Entonces, la misma está reconocida, la misma funciones de ley a través de un reglamento interno que tendrá por objetivo facilitar los mayores niveles de coordinación a momento de ejercer sus facultades competenciales en el Consejo Municipal. Y hablando justamente de facultades competenciales, es obvio que la Ley Marco de Autonomía y Descentralización Administrativa establece que el ejercicio de la autonomía se ejerce a través de la facultad, ya hemos descrito, legislativa, deliberativa y fiscalizadora, dentro de un marco de competencias, determinado así las políticas y las estrategias del gobierno autónomo municipal, también su planificación y su programación. Estas definiciones de competencias se las acabo de detallar, están también muy explicadas en el libro, son competencias privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas, ¿no? Obviamente las privativas son aquellas cuya legislación, reglamentación y ejecución no se transfieren ni se delegan y están reservadas únicamente para el nivel central del Estado. Las competencias exclusivas son aquellas que a un nivel de gobierno tienen que el nivel de gobierno central en realidad tiene sobre una determinada materia, las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y delegar solamente las dos últimas. Y las concurrentes son aquellas en las que la legislación corresponde al nivel central del Estado
y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva y las competencias compartidas, aquellas que en una legislación básica de la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuya legislación de desarrollo corresponde a las entidades territoriales autónomas de acuerdo a sus características y su naturaleza. La reglamentación y ejecución corresponde a las entidades territoriales netamente autónomas. No se olviden que al principio les hablaba de que cuando se incorporó la Ley Marco de Autonomías, se hablaba justamente de estas definiciones competenciales, privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas, y nosotros teníamos que estudiar todo un clasificador presupuestario que en un principio era difícil comprensión, pero con el transcurrir del tiempo hemos logrado, los técnicos sobre todo, entender cada una de ellas, ¿no? Pero es importante que las nuevas autoridades también por lo menos tengan el concepto básico del manejo de cada una de ellas. Ya he hablado acerca de la facultad legislativa, la fiscalizadora y la deliberativa. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿no? Competencias y facultades del Consejo Municipal. Bueno, estoy todavía en el mismo acápite, solamente para fines de comprensión. Como les decía, este libro está pensado sobre todo en las autoridades ediles y concejales nuevos que han ingresado, que no tienen mucho conocimiento. Decirles simplemente que la competencia debe ser entendida como dónde debes hacer algo. Esa es tu competencia. La facultad, lo que puedes hacer. Y la atribución, bueno, lamentablemente esa es obligatoria, la que debes de hacer y no te puedes excusar en realidad, ¿no? Segundito, por favor, estamos en cartas orgánicas. También incorporado en el libro el tema de la carta orgánica, que obviamente la carta orgánica es simplemente la norma básica institucional del municipio para regir la vida institucional, política y económica de la entidad territorial. Se constituye, obviamente, en la ley fundamental, ya que ahí se declaran principios que rigen el sistema, su modelo de organización, su crecimiento y de distribución de los recursos, de tal manera que se configure el instrumento político y jurídico que posibilita la fijación de una serie de derechos determinando las atribuciones y funciones de los gobiernos municipales. Eso es la Carta Orgánica Municipal. Como les decía, lamentablemente en Cochabamba son muy pocos los municipios que tienen elaborado sus cartas orgánicas municipales, que han sido sometidas a revisión de constitucionalidad y que lamentablemente han sido observadas. Y también les he comentado que ni el propio departamento tiene a la fecha su estatuto autonómico, ¿no? Hablando del marco legal para la elaboración de la Carta Orgánica Municipal, obviamente es el Consejo Municipal el responsable de elaborar el proyecto de Carta Orgánica Municipal. La elaboración debe ser participativa con las organizaciones sociales e instituciones vivas y representativas del municipio. El Consejo Municipal aprueba por 2/3 la Carta Orgánica Municipal. Este proyecto de Carta Orgánica, como les decía, se remite ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para fines de control de constitucionalidad, y si no existen observaciones, obviamente, o si existen observaciones, se ajustan las mismas, nuevamente se remiten ante el tribunal para obtener la declaración de constitucionalidad que señala la compatibilidad de la Carta Orgánica con la Constitución Política del Estado. Posteriormente, se comunica al órgano electoral del departamento, a quien se le envía la solicitud para llevar adelante el referéndum aprobatorio, y si la población aprueba, pues el resultado de la Carta Orgánica, la misma se sanciona y se promulga con una ley municipal. Es más o menos el procedimiento que se tiene para la aprobación de las cartas orgánicas. Luego en el libro, como decía de principio, también he incorporado unos manuales, ¿no? Unos manuales que son muy prácticos en realidad, precisamente, y solamente voy a hacer referencia a uno. Para este proceso después de la transición, o también pueden ser utilizadas en el proceso de transición. Por ejemplo, una autoridad edil no sabe cómo se hace un corte financiero. En este manual yo he establecido cómo se debe hacer un corte financiero.
He empezado por la definición, que es un corte financiero, que es básicamente la identificación del momento exacto del inicio del manejo de los recursos económicos, operaciones y procesos administrativos financieros de la institución. ¿Quiénes son obviamente los responsables? La dirección o unidad financiera, bajo supervisión directa del secretario municipal del área. ¿Ante quién realizan este informe? Obviamente ante la MAE, que es el máximo responsable. Y este corte financiero tendrá que tener un informe financiero claro y concreto de los recursos económicos. Conocer, por ejemplo, las cuentas bancarias que se manejan en el municipio. Examinar los extractos bancarios a la fecha para conocer los saldos. Exigir las conciliaciones a la fecha del corte financiero. Conocer el detalle de registro de todos los cheques en circulación dentro de la institución y fuera de ella, porque ya la nueva administración, el nuevo alcalde, tendrá que autorizar el pago de esos cheques que se encuentran flotando o en circulación. Conocer el manejo de estado de los fondos rotatorios y cajas chicas, que al momento del corte financiero tienen que estar totalmente cerrados. Conocer los ingresos propios del municipio, los ingresos mensuales, anuales de cada uno de ellos y verificar el monto de cada una a momento de asumir el cargo. Conocer sobre todo las cuentas devengadas, porque estoy seguro que hay muchos gobiernos municipales o alcaldes que ya han adjudicado y obviamente ya han devengado presupuesto, es decir, ya han comprometido presupuesto a esos proyectos que han licitado. Las obligaciones pendientes que tuviera por pagar el municipio al momento del corte, conocer los informes necesariamente de auditoría interna u otro tipo de auditorías para ver el grado de cumplimiento de las recomendaciones que la auditoría hubiera podido dejar, ¿no? Son básicamente 18 manuales que se han incorporado para el Ejecutivo Municipal y otros 12 para el Consejo Municipal. Y para finalizar también este libro se ha incorporado un glosario municipal. Mucha de la normativa que rige en materia municipal, como por ejemplo el clasificador presupuestario, la ley, las normas básicas de administración de bienes y servicios, que es la 181, para el desarrollo y ejecución de las mismas han establecido términos que se le dan a ciertos actos administrativos, como también se les ha incorporado abreviaturas. Entonces, he incorporado lo más importante para que puedan ir ya aprendiendo de qué manera se llaman a determinados actos administrativos. Ustedes saben, por ejemplo, si alguien dice, ¿qué es el DBC? Técnicamente es el documento base de contratación, se abrevia DBC. Cuando alguien habla, por ejemplo, ¿qué es el RPA? Es el responsable del proceso de contratación, ¿no? En AMPE, ¿no? Y RPC, el responsable del proceso de contratación en otra modalidad. Entonces, son términos que hemos ido incorporando, que espero que les sirva de mucho, que les ayude, por ejemplo, a poder asesorar adecuadamente a quienes son técnicos y a quienes son autoridades, pues, que les ayude a poder preparar y estructurar su plan de los primeros 100 días de gestión y que eso les permita también adecuar su plan operativo anual para el periodo fiscal y también incorporar o institucionalizar su plan de gobierno de su campaña electoral y de que a 5 años puedan alcanzar exitosamente ese plan de gobierno. No sé si el doctor Amílcar Montaño se encuentra en sala, a ver si tienen alguna pregunta. Bueno, pues, como es por Facebook Live, yo creo que vamos a ir cerrando entonces esta presentación, salvo que el moderador, el doctor Amílcar, tenga alguna consulta. Ninguna, creo que no tenemos ninguna pregunta, entonces con eso estaría entonces finalizando la presentación. ¿O tienen alguna consulta los que están en sala en este momento? Doctor, creo que no tenemos ninguna consulta. Buenas noches nuevamente. Sin embargo, en el chat, algunos estaban solicitando un decreto que había mencionado usted durante la exposición, el número del decreto. No sé, tal vez si tuviera, doctor, o tal vez nos comprometemos a facilitarles con posterioridad. Sí. Me he referido al decreto que reglamenta la ley del presupuesto general del Estado, la misma que obviamente ha eliminado ya la carrera administrativa y
y ha establecido que todos los servidores públicos, para acceder a esa calidad, tienen que cumplir una labor o un servicio social, ¿no? A eso me refiero con ese decreto, y claro que sí, con mucho gusto. En este momento no tengo el número de decreto exacto, pero les hacemos llegar porque es muy importante que conozcan, para que también dejemos de hablar acerca de la carrera administrativa por el momento en esta coyuntura que se está dando. Perfecto, doctor. Entonces el compromiso está hecho, estimados participantes, colegas de repente. No sé, alguien está con la mano levantada, tiene la palabra, por favor, para que pueda realizar la pregunta. Robert Saúl está con la mano levantada, adelante. Buenas noches, doctor. Apelando a su experiencia, tenía una duda, yo tal vez creo que muchos también lo tienen. ¿Cuáles deben ser las funciones o el trabajo que realizan estas denominadas comisiones de transición, ¿no? Que generalmente están en ese trabajo antes de las funciones o de la posesión de la nueva autoridad? Ya. Partiremos por explicar cuál es el objetivo de la transición transparente y ordenada. Y es precisamente brindar, sobre todo porque nos encontramos en, ¿cómo se puede decir?, en una transición un poco atípica, porque van a recibir, obviamente, la institución ya con el plan operativo anual en ejecución, ¿verdad? Porque el 3 de mayo ya es casi sexto mes, es el quinto mes del año, entonces el presupuesto fiscal ya se está ejecutando, ¿no? Y lo que se tiene que hacer es que las autoridades salientes, como sus servidores públicos, entreguen la información con el objetivo de darle continuidad inmediata, con el objetivo de que no se pare el aparato administrativo, ¿no? Ya sea en el Ejecutivo o ya sea en el ente legislativo. Y para ello deberán de brindar justamente información clara y transparente y en momento oportuno. Una de las observaciones que, por ejemplo, he estado viendo y se están realizando es que lamentablemente los cortes administrativos y financieros no se los están realizando con anticipación en muchos gobiernos municipales del departamento de Cochabamba. Algunos van a hacer recién el corte al 29. Eso creo que es un día jueves, cuando el día 3 ya van a ingresar las nuevas autoridades. ¿Qué significa? Que las nuevas autoridades no tienen el tiempo oportuno para poder analizar, para poder evaluar la situación y darle continuidad. Van a tener que ingresar y recién van a tener que ponerse a ver justamente de qué manera han estado trabajando, cuánto de presupuesto han ejecutado, qué proyectos están en marcha para darles continuidad. Entonces, la atribución de la comisión de transición es técnicamente recibir la información, obviamente que de forma ordenada por áreas, es decir, por la Secretaría Financiera, por la Secretaría Técnica, por la Secretaría Jurídica, toda la información, ¿no? Y ver, por ejemplo, en la dirección financiera, deudas pendientes que se tuvieran, cheques en circulación que aún se tienen que pagar. Entonces, esa es la atribución. No es simplemente, y yo les digo así de forma clara, no es simplemente recibir un checklist de cuántas carpetas, cuántos cheques, no, sino conocer la situación actual, qué cosas están en movimiento para darle continuidad. Porque si fuese simplemente un checklist, yo creo que incluso la comisión de concejales o del alcalde tendría que recibirlo solo, ¿no? Y no necesitaría de un equipo técnico para poder verificar precisamente la situación de cada una de esas secretarías o áreas o unidades también. Doctora Milker Montaño, ¿otra pregunta? ¿O ahí lo dejamos? No, doctor, no tenemos ninguna pregunta más. Más bien, doctor, tenemos felicitaciones de parte de Gabriel Alejandro. Nos dice, excelente presentación, muchas gracias, nos será de mucha ayuda. Lo felicito, doctor. Y de igual forma de Jacqueline Pozo nos dice, felicidades, doctor Mariscal, una magistral exposición. Con esto creo, doctorazo, que vamos a concluir nuestro curso referido a la administración y gestión pública. Agradecidos infinitamente, doctor, como siempre, con usted por la participación y la predisposición siempre de colaborar y aportar con mayores conocimientos a
los profesionales abogados que estamos en pleno ejercicio al momento, y algunos también que están optando por la carrera administrativa, doctor. Muchísimas gracias de parte del Centro de Estudios Sociojurídicos e Investigación Metodológica. No sé si tiene algunas palabritas para despedirnos, para ya ir concluyendo con el evento. No, bueno, querido doctor, el agradecido soy yo, agradecido al público que ha participado, y como dije de principio, evidentemente he tratado de expresar en el libro sobre todo la experiencia, que es lo que más se necesita, a las nuevas autoridades que han ingresado, alcaldes y concejales, y de seguro también al equipo técnico que va a acompañar a muchas de estas autoridades, simplemente asumir los cargos con mucha responsabilidad y desearles los mejores éxitos en la gestión municipal, porque en el fondo lo que se quiere siempre es el desarrollo en beneficio de la población, de todo y cada uno de los municipios, no solamente del departamento de Cochabamba, sino de toda Bolivia. Muchas gracias, doctor Montaño. Excelente, doctor. Muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias a todos los participantes por confiar evidentemente en la consultora CESGIM, en la consultora Montaño Lira Abogados y de igual forma en la librería Magna Librorum. Aquellas personas que se han inscrito y que están participando del presente evento pueden adquirir evidentemente el libro, que es el compromiso nuestro, el libro en físico, libro original evidentemente emitido por el propio autor, de igual forma el certificado de participación con la respectiva carga horaria para su valor curricular correspondiente a partir del día lunes, por favor, 26 de abril. Entonces los esperamos en nuestras oficinas en atenciones de 8 a 12 del mediodía, y por otro lado también los invitamos a participar de un nuevo curso que tenemos y presentación del libro referida a el libro, y pues, de igual forma es curso y presentación del libro Ley Orgánica del Ministerio Público. Quedan cordialmente invitados, que también se va a realizar el siguiente viernes. Cualquier duda o consulta o referencias con respecto a este curso pueden adquirirlo mediante el número con el cual se han coordinado su inscripción. Muchísimas gracias nuevamente, agradecido por la participación y muy buenas noches. Buenas noches. Chao, chao.